fósiles rusos. Pendientes de esta última hora, pendientes también de lo que pasa por el mundo, vamos ya con el análisis de la tarde. Por comenzar por algún sitio de todos los puntos calientes del planeta, miramos al Mar Negro, donde los buques de guerra rusos patrullan en la superficie lanzando misiles contra varias ciudades ucranianas mientras crean un bloqueo de facto amenazando a cualquier embarcación que intente romperlo. Amenazas que llegan por un lado y también por el otro en este contexto. De hecho, ayer era Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, el que daba cuenta de que se pondría en marcha una operación para, decía, acabar con la flota rusa en el Mar Negro si se intensificaba la guerra. El caso es que rozando la superficie del agua, los drones marítimos ucranianos transportan explosivos de manera sigilosa hacia los puertos y barcos rusos, una amenaza creciente en el arsenal de Kiev. En el espacio aéreo, los aviones y drones de vigilancia de la OTAN vuelan sobre aguas internacionales. No pueden hacerlo sobre las territoriales, reuniendo información de inteligencia utilizada para frenar parte de esta guerra, para frenar a las tropas rusas, incluso cuando el Kremlin llena también los cielos de sus propios aviones. Limitado por Ucrania, Rusia y 3 países de la OTAN, a veces pasado por alto en la guerra, el Mar Negro se ha convertido en un caldero cada vez más peligroso de tensiones militares y geopolíticas, tras la decisión de Moscú, hace cosa de un mes, de poner fin a un acuerdo que garantizaba el paso seguro del grano ucraniano. Alejado de los combates en el frente, el Mar Negro pone también a Rusia y a otros países de la OTAN en una proximidad que no existe en otros escenarios de la guerra, como la defensa de Kiev o la batalla por algunas de las ciudades más importantes de este conflicto, lo que aumenta, en todo caso, el riesgo de confrontación silenciosa dentro del Mar Negro. Y es que después de retirarse del acuerdo del grano, recordamos principios de julio, Rusia pulverizó parte de los puertos ucranianos del Mar Negro para obstaculizar el envío de granos clave para la economía de Ucrania e incluso llegó a golpear sitios como el río Danubio a unos cientos de metros de Rumanía, un país miembro de la OTAN. También se han atacado los buques de granos rusos y pone en jaque la exportación de 2 cosechas históricas para los campos del país euroasiático. Los ataques intensificaron los temores a que el Mar Negro se viera involucrado en un conflicto, y todo después de que Ucrania tomara también represalias la semana pasada con 2 ataques contra barcos rusos, días consecutivos, decían así, en una marca de nuevo avance por parte de los drones marítimos. El caso es que tras varias advertencias, 6 puertos rusos del Mar Negro y los accesos a ellos se estarían considerando a día de hoy áreas de riesgo de guerra y hasta nuevo aviso. La batalla por el control del mar podría tener implicaciones también para los mercados mundiales de la energía y del suministro de los alimentos. Es casi seguro que también se va a plantear nuevos desafíos para la OTAN, ya que busca defender un principio central del derecho internacional, dicen, la libre navegación en el mar, sin llevar directamente a conflicto con las fuerzas rusas. Está ahora la batalla por perder el proyecto que simboliza el Mar Negro. Durante siglos ha estado en el centro de los esfuerzos de Rusia por ampliar la influencia geopolítica y económica, lo que ha provocado enfrentamientos con otras potencias mundiales, incluidas múltiples guerras con el Imperio Otomano. Los puertos a lo largo de estas cálidas aguas del Mar Negro facilitaban y facilitan hasta la guerra el comercio durante todo el año en esta zona del mundo. La ubicación, una encrucijada geopolítica de primer orden, ha ofrecido a lo largo de la historia a Rusia un lugar para proyectar poder político en Europa, en Oriente Medio y también durante otros territorios en el norte de África. Durante años, el presidente de la Federación, Vladimir Putin, ha estado buscando aumentar la influencia de Moscú alrededor de este Mar Negro, invirtiendo dinero público en los desarrollos de los puertos costeros y en ciudades vacacionales, aumentando también parte de la presencia militar rusa en instalaciones navales en el área para la flota sur de Moscú. Es igual de importante el mar para Rusia que para la OTAN, que según insiste Putin, está tratando de destruir a Rusia. 3 países miembros OTAN, Turquía, Rumanía y Bulgaria, limitan directamente con el Mar Negro, con 4 puertos importantes. 5 países socios de la OTAN también se encuentran en la región: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania. El control del Mar Negro es objetivo de guerra y obvio para ambas partes desde los conflictos por Crimea en 2014. Desde el inicio de la guerra, Moscú ha ocupado 3 importantes puertos en esa zona, minado fuertemente las aguas, neutralizado a la armada ucraniana e impuesto de facto parte de un bloqueo de la navegación hacia y desde todos los puertos controlados por Ucrania. La OTAN, los Estados miembros también realizan allí misiones de vigilancia aérea sobre el territorio, sobre aguas territoriales e internacionales en el Mar Negro, pero
tiene cuidado de no desviarse hacia zona de guerra, porque sería de facto entrar también en un conflicto directo con el Kremlin de Vladimir Putin. La invasión de Ucrania ha provocado una cierta indignación generalizada en Occidente, ha aumentado las preocupaciones sobre el aumento de los precios del petróleo, que podría conmocionar a la economía mundial, dado que más del 3% del crudo y derivados a nivel mundial se mueven a través del Mar Negro. Para Rusia es una importante fuente de alimentación energética. Históricamente, alrededor de 750.000 barriles de crudo ruso, es decir, el 20% de las exportaciones de los Urales, salían del Mar Negro, aunque el país ha reducido los envíos a entre 400.000 y 575.000 barriles diarios, según las compañías rastreadoras, ya que busca así precios de apoyo con Arabia Saudí para repuntar en el mercado internacional la factura sobre este oro negro. Después, por ejemplo, de que los principales comerciantes de petróleo, compañías petrolíferas internacionales, se negaran a vender este crudo de los Urales tras la invasión de Ucrania, las empresas comerciales y las compañías navieras, con sede en Emiratos Árabes Unidos, en Grecia o en Hong Kong, tomaban el relevo y la tensión, mientras tanto, se sigue moviendo en estas aguas turbulentas del Mar Negro, en el que a día de hoy a Rusia también se le sobreviene el problema del grano. ¿Qué hacer con esas dos cosechas anuales, las últimas que ha tenido, y que en parte dan cuenta del buen hacer del mercado agrícola ruso todavía sobre el terreno, cargándose sobre los barcos y mientras tanto no pudiendo exportarlos al resto del mundo por las sanciones en la zona? Pendientes